Pasamos al segundo caso, que es un paciente cuya presión arterial está elevada, con una fibrilación auricular paroxística, con una frecuencia cardíaca elevada. Se comienza tratamiento anticoagulante, como lo vimos en la unidad 2. El tratamiento anticoagulante es de primera elección en los pacientes con fibrilación auricular para prevenir el accidente cerebrovascular, con enoxaparina, cuya finalidad es la misma, perdón, que es el anticoagulante, y el propranolol intravenoso. Además, los exámenes complementarios específicos indicaron normalidad en la función renal, abdominal, en la renina plasmática, aldosterona y en el nivel de potasio. Sin embargo, se midió en orina los metabolitos de las catecolaminas, normetanefrinas, y estuvieron elevados. Esto indica que hay una hiperactivación del sistema nervioso simpático y por tanto se debería tratar esta condición en el paciente. La primera pregunta, que no tiene que ver con la presión arterial directamente, pero es importante que lo sepan, es para qué se ocupa el propranolol en el paciente. En este caso, les recuerdo que el paciente tenía una fibrilación auricular y esta fibrilación auricular se asoció a una taquicardia ventricular elevada y que puede ser contraproducente en todo tipo de paciente cardíaco. Por tanto, lo primero que se hace es, como tiene fibrilación auricular, anticoagular al paciente, en este caso con enoxaparina, y disminuir la frecuencia cardíaca con un fármaco que disminuya el cronotropismo. Y estos fármacos son los que actúan principalmente en el nodo auriculoventricular, principalmente antagonistas del calcio, como el verapamilo, o propranolol, que es un antagonista beta 1 y beta 2, pero el beta 1 es el que actúa adrenérgico. Por lo tanto, la respuesta correcta es que disminuye la actividad del nodo auriculoventricular, lo que disminuye la frecuencia cardíaca. Como lo vemos en esta imagen, tenemos la fuerza contráctil inducida aumentada por adrenalina en este estudio, lo que se reduce la fuerza contráctil, el inotropismo, con el uso de propranolol. En cambio, como ven acá, la presión sanguínea, que está elevada con adrenalina, no se reduce con propranolol. Es más, puede aumentar un poco. ¿Por qué se producen esto? Ustedes lo habrán visto. Por eso les recomendamos también en parte no solo leer la parte de los fármacos, sino, si no recuerdan muy bien la parte fisiológica, la parte anterior, que es la fisiopatología en cada capítulo del texto. Pero esto es importante que sepan que la adrenalina actúa en receptores alfa 1 vasculares y beta 2 vasculares. Los alfa 1 inducen esto, hipertensión arterial, y esta presión arterial también va asociada a el gasto cardíaco, que tiene que ver con el inotropismo. Por tanto, el antagonismo beta no reduce el inotropismo, pero no reduce la presión, y esto es porque al propranolol, al ser inespecífico, antagoniza el receptor beta 2, que es el vasodilatador, y deja libre el receptor alfa 1 para la adrenalina, y por tanto la adrenalina no puede actuar en su receptor beta y actúa en el receptor alfa, lo que genera un aumento de la presión. Y lo que hemos visto, lo que vimos, lo que estamos preguntando, la frecuencia cardíaca aumenta con adrenalina y disminuye con propranolol, y es lo que se espera en este paciente. Esto se produce porque a nivel del nodo auriculoventricular inhibe los efectos de la norepinefrina en los canales IF, que son los que promueven el automatismo del nodo seno auricular, e inhibe los efectos en el calcio, o sea, disminuye la entrada de calcio y favorece la salida de potasio, lo que hiperpolariza el nodo, generando disminución o disminuyendo la conductancia del nódulo auriculoventricular. De esa manera, reduce el automatismo, reduce la conducción y, por tanto, reduce la frecuencia cardíaca. Disminuye el consumo de oxígeno del tejido cardíaco, al igual como lo vimos en las primeras preguntas con la betalol. Sí lo hace. Perdón, no fue con la betalol, fue con nitroprusiato. Sí lo hace, reduce el consumo de oxígeno, pero eso no es la utilidad del propranolol en esta situación.
lo que se esperaba es reducir la frecuencia cardíaca, porque el paciente no presenta algún problema de tipo anginoso. Disminuye la actividad de norepinefrina en arteriolas. Eso es lo mismo que la betalol podría hacerlo, pero no tiene un efecto más bien terapéutico, y disminuye rápidamente la síntesis de angiotensinógeno. Eso tampoco es cierto. Lo que reduce rápidamente es la síntesis de, como lo vimos anteriormente, de renina. Pero el angiotensinógeno se produce en hígado principalmente, así que no tiene un efecto a nivel de la síntesis de angiotensinógeno. Volviendo a la presión arterial, la pregunta 11, tenemos que, luego de la estabilización cardíaca del paciente y de acuerdo a los exámenes, y esto tiene que ver con el haber observado un aumento del sistema nervioso autónomo simpático, que es lo que lleva a aumentar la frecuencia cardíaca y aumentar la presión, la vasoconstricción, por tanto, aumenta la presión arterial por aumentar resistencia y aumentar el gasto, lleva a aumento de la presión arterial, que es lo que vemos en el paciente. ¿Cuáles de estos fármacos, de estos 4, sería el más beneficioso? Obviamente, aquí está el marcado, que es el carvedilol. Carvedilol puede actuar en ambos lados, como lo vimos en la tablita, que vamos a ver más adelante nuevamente. Actúa en el gasto cardíaco por antagonizar el receptor beta 1, disminuye el gasto y disminuye la frecuencia cardíaca, y por otro lado disminuye la resistencia porque antagoniza los receptores alfa 1, y de ahí la utilidad de carvedilol en este paciente. También por otro lado puede disminuir la síntesis de renina, y de esa manera también disminuir indirectamente el sistema renina-angiotensina. ¿Por qué no alisquiren? Porque alisquiren es una molécula que solo inhibe la actividad de renina plasmática, y como lo vimos, la renina estaba normal. Fenoxibenzamina es un fármaco que actúa en esta zona, es un antagonista no competitivo. Si lo recuerdan de farmacodinámica, no competitivo es que no se puede eliminar, por tanto su efecto hipotensor es muy drástico, y también tiene un efecto, como no antagoniza receptores beta, solo actúa acá, y el sistema nervioso está liberando norepinefrina hacia el corazón y hacia vasos. Este queda libre y por tanto la frecuencia cardíaca se dispararía y poder llevar a angina de pecho, arritmias cardíacas, infarto cardíaco, etc. Y esmolol es un antagonista beta, que lo vamos a ver con más detalle en la próxima sección, porque su principal característica, y para que lo recuerden, es que tiene una vida media corta, ultra corta, de minutos, entre 2 y 5 minutos, lo que le permite ser utilizado para crisis de angina, para disminuir la frecuencia cardíaca. En este caso podría haber sido, en vez de propranolol, esmolol, también podría haber tenido una utilidad. Por eso la respuesta correcta para un tratamiento más crónico, ambulatorio, es carvedilol. Luego de un tiempo, el paciente va a la consulta por tener problemas de micción, y se le determina una hiperplasia prostática benigna. Y el paciente continúa con una presión elevada. ¿Cuál de los fármacos es el más adecuado para el tratamiento de este paciente? Esta pregunta está hecha para que ustedes tengan en cuenta el uso clínico de los fármacos, como la doxazosina, que es la respuesta correcta. ¿Por qué no fenoxibenzamina? Porque es un antagonista que no tiene mucha utilidad hoy en día, porque al ser no competitivo, irreversible, tiene un efecto muy, muy agudo a nivel de presión arterial baja, disminuye la resistencia, lo que trae consigo un aumento exacerbado de la frecuencia cardíaca y del consumo de oxígeno a nivel cardíaco. Se ocupa principalmente la fenoxibenzamina en el feocromocitoma. Recordándole, para los que no saben o no recuerdan, el feocromocitoma es un tumor de la médula suprarrenal que principalmente libera o sintetiza en cantidades excesivas adrenalina o epinefrina. Y en algunos casos el tumor se encuentra en células que liberan norepinefrina. Y por tanto ahí se ocupa la fenoxibenzamina
para ese tipo de paciente. La acetazolamida es el diurético que inhibe la anhidrasa carbónica. No se utiliza mucho, o prácticamente no se utiliza como diurético, sino más bien en ciertas condiciones, como por ejemplo el mal de montaña o en algunas epilepsias refractarias, que lo veremos el próximo semestre en el sistema nervioso central en fármacos anticonvulsivantes, y la clonidina, que tiene un efecto agonista alfa 2, que disminuye la liberación de norepinefrina, pero tiene muchos efectos secundarios y ha demostrado que no mejora la sobrevida de los pacientes. Por tanto, se ha descartado el uso de la clonidina en los pacientes hipertensos. Y la doxazosina tiene la gran ventaja de antagonizar específicamente al receptor alfa 1 y ser, junto con los inhibidores de la 5-alfa reductasa, los fármacos de elección en la terapia de los pacientes con hiperplasia prostática, los cuales aumentan la contracción tanto de los uréteres como de las células del músculo liso en la próstata, lo que evita la salida o disminuye la salida de la orina desde la vejiga hacia la uretra. Y por tanto, la relajación de esta zona con los antagonistas alfa 1 mejora el pronóstico también de los pacientes, porque se ha demostrado que la hiperplasia prostática, el crecimiento de la próstata también ha mejorado con este tipo de fármaco. Principalmente se ocupa la doxazosina. Como vemos acá, son bloqueadores del receptor alfa 1. Esto se ha tratado de estudiar o utilizar o estudiar mejores fármacos para utilizar específicamente en los pacientes con hiperplasia prostática. Pero muchos pacientes con hiperplasia prostática son también hipertensos. Por tanto, estos estudios no han sido muy, han sido muy infructuosos porque, como lo vemos acá, se creó este fármaco, la tamsulosina. La tamsulosina, la ventaja que tiene es actuar en receptores A, alfa 1, A y D, en mayor medida que el B. ¿Cuál es la ventaja de esta? Es que el B es el que se encuentra, como sale acá, para que lo recuerden, en los vasos sanguíneos. Por tanto, el antagonismo del receptor, principalmente alfa 1B, es vasodilatador. Y es por eso el uso de doxazosina como un vasodilatador hipotensor. En cambio, el receptor alfa 1A se encuentra en la próstata, en las células prostáticas, y por tanto un fármaco que favorezca el antagonismo alfa 1A como tamsulosina o silodosina serían muy útiles para los pacientes con hiperplasia prostática que no sean hipertensos, porque se generan tal hipotensión estos fármacos que resultaría contraproducente en pacientes que solo tengan hiperplasia prostática. Pero estudios clínicos han demostrado que doxazosina más un antagonista, más bien inhibidor de la 5-alfa reductasa como la finasteride, son más que suficientes para el tratamiento de estos pacientes. La pregunta 3 es: ¿cuál es el mecanismo de acción que presenta el fármaco seleccionado en la pregunta anterior? Como ya lo vimos, es antagonizar el receptor alfa 1. Acá tenemos el mismo cuadro donde tenemos los antagonistas alfa, no selectivos, fenoxibenzamina, utilizado para el feocromocitoma, y los selectivos alfa 1, antagonistas, donde el principal utilizado hoy en día es la doxazosina. Se utiliza en los pacientes con hiperplasia prostática, pero también los hipertensos que son refractarios al tratamiento anterior. De hecho, se utiliza como segunda o tercera línea, luego de los inhibidores de la ECA, antagonistas AT1, beta bloqueadores, antagonistas del calcio, diuréticos. Luego de ellos, cuando en terapias doble, triple, no funcionan, se agrega como cuarto o quinto fármaco un inhibidor o antagonista del receptor alfa 1. Bueno, ¿por qué no antagonistas adrenérgico beta 1? Ahí serían fármacos de este estilo, como bisoprolol, atenolol. Agonista alfa 2, en este caso es la clonidina, o fármacos como el guanabens, que no se utilizan hoy en día, pero que igual aparecen en los libros, pero el más utilizado y el más estudiado también es la clonidina y moléculas de semejantes que se utilizan también como la brimonidina, por ejemplo, para el glaucoma.
y agonistas adrenérgicos beta 3. No aparecen en este cuadro porque están siendo estudiados últimamente, como el Mirabregón, que es un fármaco agonista beta 3 que se ocupa para la incontinencia urinaria, y también se está estudiando para los pacientes con sobrepeso o obesidad, porque tiene que ver con aumentar el metabolismo de los adipocitos. De esa manera el consumo de grasa, pero eso va más allá del tratamiento antihipertensivo. El último caso, un paciente, y esto por eso lo coloco en rojo, que es asmático, poco controlado, con hipertensión. Y se le receta o se le administra un beta bloqueador y un diurético que sea eficaz para su condición. Tenemos cuál de estos beta adrenérgicos o fármacos adrenérgicos más bien es el que ustedes elegirían. Y aquí la diferencia del caso anterior, no se puede ocupar carvedilol porque al ser un antagonista beta no específico, antagoniza, como lo vimos con la betalol, el receptor beta 2. Y de esa manera no se puede utilizar en pacientes asmáticos no controlados sobre todo. Y en este caso se preferiría un fármaco como bisoprolol o atenolol o metoprolol, que son los más utilizados para su uso por ser antagonista beta 1 selectivamente. ¿Qué se quiere decir? Recordándole selectivo, que a concentraciones terapéuticas, principalmente en cuanto a proporción, actúan en el beta 1, menos en el beta 2. Pero no es que no lo hagan, sino los que lo hacen principalmente beta 1. ¿Por qué no propranolol? Sería lo mismo que, o semejante a lo que hace carvedilol. ¿Y por qué no doxazosina? Porque como lo vimos anteriormente, es un antagonista alfa 1 y no tiene que ver con... o sea, se utiliza en segunda o tercera línea y lo que nos pedían era un fármaco beta bloqueador y no alfa bloqueador. Acá tengo algunas, la pregunta 15, perdón, y que tiene que ver semejante a lo anterior, es por qué decidieron usar bisoprolol y no los demás, y es porque antagoniza el receptor beta 1, como lo comenté anteriormente. No actúa en receptores alfa, eso es verdad, pero no tiene utilidad. De hecho, carvedilol sí actúa en receptores alfa y sería de mucha utilidad en ciertos pacientes que tienen, por ejemplo, problemas como la enfermedad de Raynaud, que es una vasoconstricción exacerbada a nivel distal, donde los antagonistas alfa son muy utilizados, como carvedilol, pero no tiene que ver con su problema asmático. Inhibe la recaptación neuronal de norepinefrina, eso tampoco tiene que ver y no lo hace, y ninguno de los fármacos que se utilizan a nivel cardiovascular lo hace. Los inhibidores de la recaptación son fármacos que se utilizan para la depresión, que vamos a ver el próximo semestre. Aumentan la liberación de óxido nítrico y prostaglandinas. Eso lo generan algunos fármacos, como lo vamos a ver en algunas diapositivas más adelante. Acá también, para que tengan en cuenta lo que hemos dicho, que los no selectivos respecto a los selectivos beta 1, la principal diferencia es que los beta 1 tienen menos efecto a nivel de la constricción bronquial, por tanto se podrían preferir en condiciones de un paciente asmático, como el que vimos anterior, el del caso clínico. Todos actúan a nivel cardíaco, bradicardia, inotropismo negativo, disminuyen el gasto, por tanto se utilizan para la presión arterial, disminuyen la conducción, se utilizan en algunas arritmias, en arritmias supraventriculares, taquicardias supraventriculares, o en la fibrilación auricular. Y algunos efectos adversos que han dado cuenta algunos pacientes: disfunción sexual, fatiga, broncoconstricción, sobre todo en los no selectivos. Acá tenemos esta tablita en el que son los nuevos fármacos antagonistas beta de tercera generación, que no solo antagonizan beta 1 y beta 2, sino, por ejemplo, fármacos como el nebivolol, que se utiliza mucho en la insuficiencia cardíaca hoy en día, también no solo antagoniza receptores beta 1 específicos, sino también aumenta la producción de óxido nítrico, por tanto es un vasodilatador y mejora la función endotelial en pacientes con insuficiencia.
También tenemos los agonistas de receptores beta 2, como el celiprolol, que también se está estudiando y utilizando, porque al ser agonista beta 2, por ejemplo, podría ser utilizado en pacientes con asma. Antagonistas alfa 1, esto ya lo hemos visto, principalmente carvedilol y la betalol, que ya lo hemos visto con detalle en este cuestionario. Algunos que bloquean la entrada del calcio, como carvedilol, apertura del canal de potasio y actividad antioxidante como carvedilol. Como ven, carvedilol tiene varias otras funciones que se han demostrado, por ejemplo, en estudios clínicos, donde mejoran la función, la sobrevida de pacientes con insuficiencia cardíaca, como lo veremos en la próxima sección. Pregunta 16. ¿Cuál de los siguientes diuréticos utilizaría usted para comenzar la terapia antihipertensiva? Y hidroclorotiazida. La hidroclorotiazida, por lo que vimos anteriormente en las primeras preguntas, en el que la hidroclorotiazida, como lo vemos acá en esta imagen, se ocupa principalmente para la hipertensión y en edema asociado con insuficiencia cardíaca, cuando la furosemida o fármacos de inhibidores o diuréticos del ASA no son suficientes. Furosemida se ocupa, como ya lo vimos, en los edemas o en la hipertensión arterial en pacientes con daño renal terminal. Espironolactona se utiliza en la insuficiencia cardíaca y la amilorida se utiliza, como lo vamos a ver en dos diapositivas más, para prevenir la hipocalemia inducida por fármacos como la hidroclorotiazida o la furosemida. La pregunta 17 es: ¿el paciente está consumiendo salbutamol? Esta pregunta la colocamos para que dejarles en claro, por ejemplo, muchos libros, varios de ellos, la gran mayoría son europeos, ingleses o norteamericanos, y que ocupan el término albuterol. ¿Por qué es importante? Porque el salbutamol es un fármaco que vamos a estudiar en el próximo semestre en los fármacos utilizados en el asma, pero es importante que acá lo tengan claro desde ya, que salbutamol es el albuterol. También es importante porque se utiliza mucho en los pacientes hoy en día y sobre todo en pacientes con problemas cardíacos. Por tanto, para eso también se hizo esta pregunta. Recordarles, albuterol en el libro es salbutamol para nosotros. ¿Por qué lo utilizó con relativa seguridad el paciente? ¿Cuál de las siguientes aseveraciones señala una explicación para esta seguridad? Y es porque activa selectivamente los receptores beta 2. Y volviendo a todo lo que hemos visto, tenemos los receptores beta 1, corazón, y receptores beta 2, músculo liso vascular, del útero, bronquio, etc. En este caso, el bronquio. Y por tanto, los antagonistas beta 2 agonistas beta 2 tienen estos efectos, muchos de ellos benéficos, como vasodilatación arteriolar, broncodilatación, relajación intestinal y uterina, que son los usos que se le dan a los agonistas beta 2. Estos efectos tienen que ver con efectos adversos, y que va más allá de lo que ustedes debieran saber para esta clase o para esta unidad. La unidad 2 la veremos, el otro uso del salbutamol en el asma y sus condiciones y características las veremos con más detalle en el otro semestre, pero para que ustedes tuvieran en cuenta que el agonismo beta 2 es benéfico en estos pacientes asmáticos, ya que al ser inhalado se aumenta la concentración del fármaco en la zona de efecto, que es el bronquio, y por tanto tiene menos efectos a nivel sistémico, que por ejemplo el corazón tiene receptores principalmente beta 1, pero también tiene beta 2, y los pacientes que consumen comprimidos de salbutamol tienen efectos taquicardizantes y aumenta la presión arterial. En cambio, el salbutamol inhalado no tiene esos efectos, o los tiene menos. Y eso, por tanto, son dos ventajas: que actúa en receptores beta 2 y que se inhala. En este caso, la respuesta es que actúa a nivel de receptores beta 2 que no están en el corazón principalmente. Acá tenemos distintos tipos. Entonces, los más utilizados, y acá nuevamente, albuterol, pero es el salbutamol para nosotros,
de corta efecto para las crisis asmáticas y para los pacientes que tienen recidivas en los problemas asmáticos, fármacos de mayor vida media. Pero les vuelvo a repetir, lo veremos con detalle el próximo semestre. La pregunta 18 es, ¿cuál de estos efectos adversos se pudo presentar con el uso del diurético elegido? Obviamente no se le colocó de esta manera, pero es la hidroclorotiazida. Y esto también es importante porque en el libro no se nombraba muy bien o con tanto énfasis los problemas, como ven acá, la gran mayoría son de tipo hidroelectrolítico, los que generan los diuréticos. Y obviamente, si actúan a nivel de nefrón, tienen que ver con la eliminación de sodio, agua y otros iones, como lo veremos, como se ve en esta diapositiva. Los principales efectos adversos, como lo vemos acá en los diuréticos, vemos primero los diuréticos tiacídicos, es que el mecanismo es reabsorber el cloruro de sodio en el distal. Eso ya lo vimos anteriormente, disminuyendo la capacidad de dilución del nefrón, entre otras cosas. Pero lo importante es que disminuye la excreción de calcio. Y esa es una indicación importante porque este tipo de fármaco, ¿en dónde lo usarían ustedes de lo que hemos visto anteriormente si es que disminuye la excreción de calcio? En la osteoporosis. De hecho, estos fármacos también tienen alguna cabida en la osteoporosis porque retienen calcio y de ahí la respuesta de que generan hipercalcemia. Por tanto, aumentan la cantidad o la reabsorción de calcio desde el nefrón, generando hipercalcemia y se utilizan en los pacientes con osteoporosis. Ya vamos a ver el mecanismo. Y otros problemas son hipocalemia o hipopotasemia, dicho de otra manera, y por eso no era hiperpotasemia. De hecho, uno de los principales efectos adversos de los fármacos diuréticos es generar hipocalemia. Alcalosis metabólica, y eso es porque eliminan no solo potasio, sino protones, como lo veremos en la próxima diapositiva. Menos hiponatremia, pero también pueden generar estos problemas metabólicos que yo les comenté, como hiperglicemia e hiperlipidemia a largo plazo. También hiperuricemia, porque al ser un anión, compite con el ácido úrico para su eliminación. Por tanto, una terapia crónica genera una hiperuricemia y puede precipitar crisis de gota en los pacientes, en algunos pacientes. La diferencia con los diuréticos de asa, como lo vemos acá, esto es importante que lo sepan, es que los diuréticos de asa también generan hipocalemia por el mecanismo que vamos a ver a continuación, pero la diferencia es que ellos generan hipocalcemia. Por tanto, la furosemida disminuye la reabsorción de calcio y elimina calcio. Y la hidroclorotiazida reabsorbe calcio. Y ahí una de las grandes diferencias, aparte de su uso, uno para presión arterial, diurético tiacídico, edema, diurético de asa, es el manejo del calcio. Y en pacientes con hipercalcemia se puede dar furosemida para la eliminación del calcio. Y el tercer diurético es los ahorradores de potasio, como espironolactona, eplerenona, no aparece acá, y la amilorida. Y estos fármacos generan hipercalemia, porque su principal uso es evitar la eliminación de potasio, por eso se llaman ahorradores de potasio. Y sobre todo la espironolactona generan problemas de tipo androgénico. Ginecomastia, disfunción sexual y hipoderema en mujeres, problemas de su ciclo menstrual. Por tanto, la respuesta correcta es hipercalcemia, como lo vemos acá. Generan hipercalcemia, generan hipopotasemia, generan hiponatremia y generan alcalosis metabólica. Acá vemos el porqué. Este es el túbulo distal que aparece acá en esta figurita, donde actúan los diuréticos tiacídicos. Los diuréticos tiacídicos inhiben la reabsorción de sodio y de cloruro. Por tanto, el sodio y el cloruro pasan de largo y generan este efecto que veremos a continuación. Pero evitar la reabsorción de sodio evita que el sodio baje en este lugar. Y por tanto, lo que se genera es una concentración negativa de sodio porque se reabsorbe más sodio en esta zona. Y esto genera una condición negativa acá y una reabsorción de calcio por la diferencia de cargas.
calcio positivo, ingresa al lugar más negativo y de esa manera se genera la reabsorción de calcio en esta zona. Acá es importante ver que la hormona paratiroidea, si ustedes recuerdan, la PTH genera lo único que quiere la PTH en su vida biológica es que aumente el calcio en la sangre, y por eso generaba destrucción, o sea, más bien activaba los osteoclastos para que resorban calcio, y también aumenta la expresión de este transportador para la reabsorción de calcio. Por tanto, facilita los efectos de las tiacidas. Por tanto, se pierde sodio y agua porque se elimina sodio que arrastra agua, genera hipocalemia o hipopotasemia, que es lo mismo con alcalosis metabólica, y eso es porque, como lo habrán visto en algún momento, tanto la furosemida que actúa acá como las tiacidas que actúan acá aumentan la carga de sodio en el nefrón, y la carga de sodio acá genera una reabsorción del sodio por el ENaC a expensas de la eliminación de potasio, no aparece acá, y también de protones. Y de esa manera baja el potasio en la sangre y bajan los protones. Por tanto, hay hipocalemia, hipopotasemia y alcalosis metabólica. Y el tercer efecto es lo que vimos, que es la respuesta, incrementan la reabsorción de calcio. La pregunta 19, la penúltima pregunta, tiene que ver con el paciente tuvo dificultades en su terapia y se le asoció amilorida. ¿Para qué se le dio amilorida? Y ahí el uso de estos fármacos. Controlar la hipopotasemia. Como lo comentamos anteriormente, acá se pierde el potasio porque aumenta la reabsorción de sodio. Si se reabsorbe sodio por ENaC, se pierde potasio. Y esto se explica en esta imagen. Cuando llega el sodio en esta zona, el sodio ingresa por el ENaC, este canal de sodio epitelial, de ahí el nombre ENaC, se reabsorbe. Este canal es regulado positivamente por la aldosterona. La aldosterona actúa en su receptor para aumentar la reabsorción de sodio y de agua, y de ahí el hiperaldosteronismo genera hipertensión arterial con pérdida de potasio. Pero en la reabsorción de sodio, como ven acá, va de la mano con una eliminación de potasio y de protones. Por tanto, se pierde potasio generando hipocalemia y se pierde protones generando alcalosis metabólica. El bloqueador del canal de sodio, amilorida, principalmente, triamterén también se puede utilizar al bloquear este transportador. El sodio que viene desde acá, desde el distal, inhibido por la tiacida, o desde el asa de Helle, inhibido por la furosemida, llega acá este sodio, esta cantidad de sodio, no se puede reabsorber, por tanto, son ahorradores de potasio. No se pierde el potasio, se va el sodio con agua y potencian los efectos hipotensores. Pero la respuesta es controlar la hipopotasemia. Para eso se utiliza este tipo de fármacos. No es para potenciar el efecto hipotensor, porque como lo habrán visto, la cantidad de sodio y de agua que se pierde por inhibir este canal es mínima. Mantener la euglicemia del paciente, no se utiliza para eso la amilorida. Esto tenía que ver con que ustedes pudieran pensar que como la hidroclorotiazida genera hiperglicemia, se puede contrarrestar la hiperglicemia con amilorida, pero para eso no se utiliza. Y prevenir la broncoconstricción, ya que el paciente está utilizando bisoprolol, pero no podría haber sido para eso se usó este distractor, pero no genera broncoconstricción al paciente, ya que está usando un antagonista beta 1 específico. Y aquí también el uso de los bloqueadores de aldosterona. Por ejemplo, la espironolactona y la eplerenona, que también podrían servir como bloquear la expresión tanto del ENaC como de la ATPasa para la pérdida de potasio, y también se pueden utilizar como fármacos ahorradores de potasio, pero el uso principal de la aldosterona, como lo veremos en la insuficiencia cardíaca, es para mejorar la sobrevida, ya que la aldosterona genera problemas a nivel del tejido cardíaco. Y la última pregunta tiene que ver con algo muy importante que deben saber, es que ciertos fármacos de uso habitual y de venta libre tienen moléculas que son alfa 1
agonistas alfa-1 o liberadores de norepinefrina. En este caso, ¿cuál de estos siguientes fármacos estaría contraindicado? De hecho, estos 4 fármacos no utilizaría el paciente. Metildopa es un fármaco semejante, es un profármaco semejante a la clonidina, ya que actúa en el receptor alfa-2, como lo vemos acá. Al actuar en el receptor alfa-2, metildopa tiene que transformarse en metildopamina, metilnoradrenalina, y de esa manera actuar como un agonista alfa-2 específico y disminuir la liberación de norepinefrina. Tendría un efecto hipotensor, pero no se utiliza este fármaco en estos pacientes. No se utiliza, pero no está contraindicado, que es la diferencia. No se utiliza porque este fármaco tiene muy poco efecto en la sobrevida de los estudios, no es mejor que enalapril, no es mejor que un antagonista beta, pero no está contraindicado porque tiene un efecto hipotensor. Que no se utilice es otra cosa. Se utiliza en los pacientes sobre todo con hipertensión en el embarazo, porque se ha demostrado que es categoría B, en el que se ha demostrado que no tiene efecto a nivel de no tiene un efecto fetopático, como sí lo tienen, y eso no lo dije anteriormente, no lo recuerdo, como sí lo tienen los inhibidores del sistema renina, que no, están contraindicadísimos en el embarazo. Enalapril, losartán o IECA, antagonistas AT1, y el alisquiren. No se dan por problemas fetopáticos a nivel renal, pero no la metildopa. ¿Por qué no furosemida? Porque el paciente no tiene un problema renal, por tanto su hipertensión se controla con hidroclorotiazida, pero furosemida no está contraindicado. Y finalmente clonidina, semejante a la metildopa. No está contraindicado, pero no tiene una utilidad en el paciente. El único contraindicado en este caso sería la pseudoefedrina. La pseudoefedrina, como otros agonistas alfa-1, por ejemplo, oximetazolina, que se utiliza como un vasoconstrictor ocular para el rojo del ojo, varios otros fármacos como de ese tipo que se utilizan, por ejemplo, como vasoconstrictores de la mucosa nasal en cremitas para disminuir la congestión en los resfríos, y la propia pseudoefedrina que tiene una utilidad semejante, que se utiliza en los resfríos, en la gripe, para disminuir la secreción o la mucosidad que se producen en esas condiciones patológicas. Por tanto, pero el problema de estos fármacos es que cuando se consumen en exceso para disminuir la mucosidad, actúan en receptores alfa-1 con la vasoconstricción que ya hemos visto. Por tanto, aumentan la presión arterial y pueden generar problemas de tipo hipertensivo o incluso cardíacos en ciertos pacientes. También fármacos como, por ejemplo, oximetazolina, como lo dije en el ojo, pseudoefedrina, que se ocupa en los antigripales, y también la gente se olvida que fármacos como, por ejemplo, los AINES, los antiinflamatorios no esteroidales, que veremos el próximo semestre, también generan, no tienen un efecto directo alfa-1, pero sí aumentan la presión arterial. Uno que sí tiene efecto directo alfa-1 es la ergotamina, o la dihidroergotamina, que se ocupan en el cefalmin o el migranol, que son fármacos vasoconstrictores que se utilizan para disminuir las migrañas, pero son potentes vasopresores que aumentan la presión arterial y que también están contraindicados o no debería o tener que usarse con mucha precaución en pacientes hipertensos. Por tanto, esta pregunta está hecha para que ustedes tengan en cuenta que fármacos que actúan en receptores alfa-1 de venta libre para otros usos, también hay que tener ojo en los pacientes con hipertensión arterial. Eso es todo, chiquillos. Son las 20 preguntas que seleccionamos para que ustedes más o menos refuercen el conocimiento adquirido con la materia leída, con las guías, con el cuestionario, y esperando que les haya sido de utilidad. Les recuerdo que siempre está abierto el foro para que ustedes hagan sus preguntas, principalmente los foros para que todos podamos participar de la pregunta y de la respuesta, pero también están los correos si es que ustedes lo estimen conveniente para hacer sus consultas. Muchas gracias por su atención y nos vemos en alguna otra oportunidad.